Bueno, buenos días, agradecer a todos los trabajadores de prensa que se han acercado a esta conferencia, señalarles que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores va a estar presente en estas elecciones en 22 provincias del país, superó en todas ellas exitosamente el filtro de las PASO y con casi 920.000 votos es el cuarto bloque político que va a terciar en estas elecciones legislativas en todo el país. El Frente de Izquierda existe desde el año 2011, hoy tiene 4 diputados nacionales y estamos presentes en 11 provincias del país con legisladores, y entendemos que para el conjunto de los que en Argentina viven de su trabajo es de vital importancia la existencia de un bloque político que en estos años, pero particularmente ahora en esta elección, se presenta para colocar muy alto la defensa del derecho al trabajo, del derecho al salario, a la educación pública, a los reclamos de la mujer, en un país donde desde un gobierno y desde una oposición que ha cogobernado con él, esas importantes reivindicaciones hoy se encuentran amenazadas. Acá en la ciudad de Buenos Aires me toca a mí, a Marcelo Ramal, encabezar la lista de diputados nacionales junto con Miriam Bregman como candidata a legisladora, y me acompañan en la lista de diputados nacionales Vanina Biasi, delegada no docente del movimiento sindical antiburocrático de la ciudad y una gran luchadora por los derechos de la mujer, también Gabriel Solano como candidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires, Laura Marrone, educadora, actual legisladora, también como candidata a diputado nacional. Bueno, y todos nosotros vamos a dar la batalla para que desde la ciudad de Buenos Aires la izquierda conquiste una representación política en el Congreso y refuerce decisivamente la actual presencia que tenemos en la legislatura de la ciudad y que me tocó representar desde el año 2013. Gracias. Buenos días a todos ustedes. Ayer abordamos mucho con otros candidatos el tema de la educación. Lo pusieron como un eje de campaña del gobierno actual de la ciudad, puesto que a muy poco de las elecciones presentaron un nuevo proyecto para reformar la escuela secundaria. Quiero saber qué les parece a ustedes ese proyecto presentado y una opinión acerca de las tomas que se dieron en las últimas semanas. Bien, es muy acertado porque está en el eje, sin lugar a dudas, de la agenda política del momento, y todas las fuerzas actuantes en esta elección estamos interviniendo respecto del problema de la reforma educativa. Desde nuestro punto de vista y nuestra perspectiva, oponiéndonos con mucha fuerza a la presentación de esta reforma por varios motivos, ¿no? Por parte del gobierno de la ciudad, que ya comienza a tener, digamos, sus experiencias piloto. Por un lado, tiene que ver con el hecho de que obviamente de repente apareció una reforma educativa, digamos, que de alguna manera, como ha señalado no solo el movimiento estudiantil que tomó escuelas, sino también la docencia, de una manera absolutamente inconsulta con los actores y los protagonistas de todo el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires, y que es un aspecto que no es para nada menor, porque quienes están frente a los cursos, quienes tienen sus demandas como estudiantes, etcétera, no han podido participar de ningún proceso de discusión de una reforma educativa. Por otra parte, porque justamente no fue discutida con docentes y estudiantes, porque es una reforma educativa que está al servicio de intereses que son ajenos a esos actores dentro del sistema educativo. Si no, hubiera sido discutido con ellos, definitivamente. Con quienes sí posiblemente haya sido discutida esta ley es con los empresarios que se van a beneficiar con las pasantías gratuitas que propone la ley para lo que es el 5º año que ha programado la reforma impulsada por la Reta. Por lo tanto, esto ya para nosotros es un tema fundamental. Queremos reformas educativas, leyes educativas e iniciativas en ese terreno que sirvan y pongan al servicio de toda una población de la ciudad de Buenos Aires que hoy no está teniendo acceso a la educación pública, que está teniendo acceso a una educación pública que desde el punto de vista edilicio se derrumba, en donde los trabajadores y las trabajadoras
tienen acceso a un salario realmente muy por debajo de lo que debiera ser el sostenimiento de la tarea educativa dentro de la ciudad y del país. Es una reforma educativa que definitivamente va a eliminar y va a reducir contenidos en los 4 años anteriores al momento de las prácticas gratuitas. Entonces, estamos en presencia de un proyecto impulsado por el gobierno de la ciudad tendiente a inscribirse, y esto fue planteado desde las tomas y fue planteado por nosotros en varias instancias, a inscribirse dentro de lo que es el proyecto general de reforma laboral dentro del país. Y este es un tema fundamental a tener en cuenta. La reforma educativa es un servicio que se está cumpliendo para poder armar todo lo que los empresarios hoy en la Argentina le están pidiendo al PRO. Y es el futuro de la reforma laboral: trabajo precario, mano de obra barata, reducción del costo laboral, todo el servicio en una perspectiva que inscribe, digamos, a un país desindustrializado, un país que tiene una dependencia económica. Entonces, realmente las tomas que cumplieron un rol muy importante, porque pusieron en evidencia esto que pretendía ser presentado de forma subrepticia dentro de la ciudad, ¿no? ¿Te pregunto sobre el tema o no? Sí, pues podemos pasar y después hacemos una segunda ronda, ¿vale? Sí. ¿Qué tal? Buenos días a los dos. ¿Cuáles serían los puntos sobresalientes de una reforma educativa para el fin? Tuviesen que destacar los cambios que quisieran hacer a nivel educativo. Mira, el primer punto importante es lo que nosotros llamamos la renacionalización del sistema educativo. Las reformas educativas que desde la dictadura hasta hoy se vinieron implementando tuvieron como eje el desguace y la fragmentación de la educación, en primer lugar en el plano presupuestario, para descargar su financiamiento en las provincias y en los municipios. Este es el eje de todas las reformas educativas que impulsa el Banco Mundial y que tienen como objetivo desfinanciar la educación y en perspectiva entregarla, ¿no es cierto?, al autofinanciamiento o a un sostenimiento que con el tiempo se funda en el vínculo con empresas. Esta descentralización del sistema educativo que se agravó con la Ley Federal de Educación del menemismo nunca fue desmantelada por el gobierno kirchnerista. El gobierno kirchnerista sancionó luego una Ley Nacional de Educación, colocó el financiamiento en torno a un porcentaje del producto, que es un método sinuoso para asegurar un financiamiento educativo, porque los porcentajes de una cifra como el Producto Bruto siempre se presta a manipulaciones, condiciona el sostenimiento educativo al crecimiento o a la caída de la economía. Y este es un punto central que nosotros sostenemos en este plano. Conceptualmente defendemos una educación que afirme fuertemente y particularmente en la enseñanza media una formación de carácter universal y científico. ¿Por qué motivo? Porque es lo que asegura que el joven salga de la escuela como un trabajador con calificaciones suficientes y derecho a valorizar su fuerza de trabajo. Como bien explicaba Vanina, la descalificación educativa es el primer paso de la descalificación laboral. Quiero agregar una cuestión sobre este punto. Ya desde la época menemista se nos vendió, para decirlo de alguna manera, aunque nosotros no lo compramos, pero digo en general se nos vendió a estas reformas educativas como una forma de acomodar al joven al mundo del trabajo. Es decir, no estudies tanto, involucrate en la práctica y te va a ir mejor y vas a conseguir un trabajo. Esto ha sido siempre una gran falacia. ¿Por qué motivo? Porque la descalificación educativa, el reemplazo de conocimientos universales por los llamados saberes blandos o prácticos, adaptan al joven a un trabajo que a su vez y con el tiempo se modifica en sus características
y luego lo deja desamparado frente a los cambios en el proceso de trabajo o simplemente si pasa de una rama a otra. Por el contrario, es la formación universal, la formación general, la que permite luego que un joven pueda defenderse ante distintas modalidades del proceso de trabajo. Es decir, que colocamos estas dos grandes cuestiones, la reconstrucción de un sistema educativo nacional y la reconstrucción de una formación de características científicas y universales frente a estos planes de degradación de la educación que, agrego, el macrismo, al adoptarlos ahora, profundiza una línea estratégica que estuvo presente en todos los gobiernos anteriores. Sí, ¿qué tal? Mi pregunta es sobre el tema de hipotecario. El gobierno nacional ha lanzado líneas de créditos hipotecarios que se van a ajustar por inflación y que muchos sostienen que tal vez vaya a hacer subir los precios de las propiedades por una especie de boom inmobiliario que va a generar. A mí me gustaría saber qué piensan ustedes de estos créditos que se ajustan por inflación, qué tipo de peligrosidad pueden generar en aquellos que los suscriban y cuál sería la opinión o la posición de la izquierda, del frente izquierda, para solucionar el problema de la vivienda en Argentina, ¿no? A diferencia de estos créditos que ha lanzado el gobierno nacional. Te agradezco la pregunta. Bueno, te quiero decir lo siguiente. El proyecto del gobierno de Uvas es confiscatorio en el presente y más confiscatorio todavía en el futuro. ¿Por qué motivo? En primer lugar, porque viene precedido, o bien señalabas esta cuestión del boom inmobiliario, viene precedido de una suba y una demanda brusca de propiedades relacionadas con el levantamiento del cepo y con el blanqueo de capitales, que tuvo como una de sus vías, ¿no es cierto?, el ingreso de fondos para la compra de propiedades. En tercer lugar, el propio proyecto hipotecario crea una demanda brusca de propiedades sin que sea acompañada por una oferta. Es decir, que el deudor hipotecario, ya el deudor actual, se enfrenta con un mercado sobrevaluado, lo cual es confiscatorio en el presente. Ahora, a futuro, este sistema de uvas indexa las cuotas de acuerdo al índice de la construcción, que a su vez está relacionado con el índice de inflación. Si ese índice se eleva por encima del salario, entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, el segundo efecto confiscatorio. El anuncio, el aviso de que esto va a ocurrir, ya lo tuvimos con la devaluación de hace un mes atrás, que fue del orden del 15% y puso en crisis todo el proyecto. ¿Por qué? Porque ya tuvieron que establecer la medida que este régimen de uvas preveía para el futuro, que era el alargamiento en el repago de los préstamos de 20 a 30 años, por ejemplo. Ya lo tuvieron que disponer ahora solo porque se disparó el dólar en cuestión de semanas. Es decir, que es un sistema que está acoplado a un mecanismo de endeudamiento del país que se extiende desde la deuda pública a la deuda de los trabajadores y consumidores a través de este régimen, es decir, que incuba una crisis más temprano que tarde. Para el frente izquierda, el problema de la vivienda tiene tres pilares: el problema del suelo, el problema del crédito y el problema del salario y los ingresos. No hay vivienda social, no hay vivienda popular mientras continúe la política de privatización del suelo, que se desenvolvió bajo el gobierno kirchnerista y se ha acelerado bajo el macrismo. Me consta esto porque la legislatura de la cual participo se ha convertido en una verdadera oficina de remates de tierras. La tierra debe ser declarada un patrimonio social y debe ser sometida a una planificación con intervención de trabajadores, de organizaciones interesadas en el derecho a la vivienda, y de esa manera la renta, el beneficio económico del suelo debe constituirse en un patrimonio público. En segundo lugar, es necesaria una centralización de la banca, una banca única que reoriente el ahorro nacional
y en función de eso disponga, entre otras necesidades, la de un enérgico plan de viviendas. Quiero decirte en este punto que así como somos partidarios de la centralización de los recursos para vivienda, somos partidarios de la descentralización en lo que tiene que ver con el diseño creativo de la vivienda social, para evitar los aburridos monoblocks que además estuvieron tan mal construidos. En tercer lugar, no hay vivienda social sin un salario que cubra la canasta familiar y sin que se termine la actual precarización laboral. Preguntarles a ambos, si quieren responder, cuáles son las propuestas del FIN en materia de seguridad, cómo están viendo la actuación de las fuerzas federales, actualmente el caso de Gendarmería, tras lo que fue la desaparición de Santiago Maldonado, y cómo también observan esto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que haya habido dos manifestaciones pidiendo por la aparición con vida de Maldonado, que hayan terminado con algunos incidentes, que haya personas claramente identificables en imágenes de televisión y que todavía no se sepa la identidad de estas personas que, por ejemplo, han agredido a aquellos. Mira, primero una cuestión con respecto a la pregunta, que es la siguiente. En general, a la izquierda, digamos, se la ubica dentro de un sector político, digamos, que con el tema de seguridad no se lleva muy bien. Y para nosotros nos desenvolvemos, digamos, de manera muy cómoda con respecto a los reclamos y las demandas que colocamos en el terreno del problema de la seguridad. En primer lugar, porque somos protagonistas fundamentales de todo lo que tiene que ver con la lucha contra los factores de inseguridad que se desenvuelven entre las mayorías populares, que en general son muy acallados desde el punto de vista de cuando se habla de la problemática de la inseguridad. Somos protagonistas, Marcelo va a estar hoy a la tarde exponiendo en la Comisión de Mujer de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires al respecto de un enorme factor de inseguridad que se desenvuelve en la ciudad, que tiene que ver con la captación de niños y niñas para el negocio de la venta de drogas y la explotación sexual, temática sobre la que venimos trabajando de manera muy intensa, y va a ir a presentar un informe en la legislatura porque nosotros trabajamos de manera intensa, pero la legislatura le da la espalda completamente, y el gobierno de la ciudad a las denuncias que venimos realizando, que son muy severas. Participamos de sectores sociales que viven los factores de inseguridad de forma permanente. Te voy a dar un ejemplo. Las villas de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, bajo el gobierno kirchnerista, fueron copadas por fuerzas federales. Prefectura, Gendarmería, fueron parte de todo un proceso que se presentó como una política que iba a desarrollar factores de seguridad dentro de las villas miserias de la ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos en presencia del desarrollo del narcotráfico, el secuestro de chicos, etcétera, dentro de las villas a niveles que no habíamos conocido hace 20 años atrás en esta ciudad. Y lo decimos con conocimiento de causa, de vivir dentro de los sectores más vulnerables de esta ciudad y saber perfectamente cuáles son los factores de inseguridad. O sea que aquello que los gobiernos, en este caso el gobierno kirchnerista con Nilda Garré, presentó como una reforma progresiva que iba a llevar seguridad a los sectores populares, lo que hizo fue presentar a unas fuerzas federales, entre ellas la Gendarmería, hoy tan fuertemente cuestionada, como cómplice de todos los delitos que se anidan dentro de las villas miserias de la ciudad de Buenos Aires. Esto es un ejemplo. Entonces pasa lo siguiente: ¿cuál es el concepto que manejamos cuando hablamos de seguridad, de las problemáticas de seguridad desde el Frente de Izquierda y desde el Partido Obrero? Tiene que ver con señalar que la seguridad es un fenómeno que se garantiza, digamos, y se expande en el conjunto de la sociedad desde muy arriba del Estado. Es imposible, yo puedo enumerar los 10 principales factores de inseguridad que recorren a la población de la ciudad de Buenos Aires, y es imposible que esos factores se desarrollen sin la complicidad o la participación del Estado en ellos. En estos que les estoy señalando, por ejemplo, secuestro de mujeres, explotación sexual, utilización de lugares de esparcimiento para chicos como focos de venta de drogas, de explotación sexual, etc. Todo esto es imposible que funcione en la ciudad de Buenos Aires sin la participación de funcionarios de agencias de controles, de funcionarios políticos, de policías y fiscalías que actúan al interior de la ciudad. Entonces el Frente de Izquierda es el único que va a tener, que tiene una política certera a la hora de señalar dónde están las responsabilidades para terminar con los factores de inseguridad que se han incrementado de manera brutal en esta ciudad en los últimos 20 años.
Y esto lo queremos, bajo todos los gobiernos, lo queremos señalar con insistencia porque forma parte de nuestra política, de nuestra militancia dentro de la ciudad, el problema que tiene que ver con esto que te señalo es que hoy estamos teniendo un drama. El problema, tuvimos un caso de desaparición en 2 oportunidades de una niña que hemos abordado, ¿sí? Yo les quiero decir, lo importante es lo que surgió a partir de este caso. Nos dimos cuenta que estábamos en presencia de, interpelando organismos públicos, etcétera, que estábamos en presencia, por ejemplo, en ese caso, de que había 20 chicas en la misma escuela, bajo las mismas condiciones en las que estaba esta chica que había desaparecido en 2 oportunidades. Ahí están los factores de inseguridad. ¿Qué hicimos? Denunciamos a la agencia gubernamental. Marcelo pidió la interpelación de diferentes funcionarios en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Son ellos los que tienen que responder. Ocampo tiene que responder al respecto de la complicidad de la Comisaría 52 con todos los delitos que se suceden en la zona de Lugano, en esta ciudad. Entonces, nuestra política de seguridad apunta a señalar las responsabilidades del Estado y a desarmar esas complicidades que junto a empresarios, punteros políticos en determinados lugares, etcétera, van configurando el cuadro de protección a determinados delitos, en los cuales solamente, digamos, se desarrollan bajo el concepto de que pagan sus respectivas coimas, digamos, a las policías locales, a las comisarías de cada uno de los barrios. Este es el desarrollo de la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires y nosotros tenemos todo un programa de intervención por el desmantelamiento de las redes de trata, por terminar con la complicidad entre las policías barriales y los delitos que se desarrollan, etcétera, para toda la ciudad, digamos, y esa es la política que hemos desarrollado durante todo este tiempo. Sí, quería preguntarles qué expectativas tenían con relación al país. Marcelo mencionaba que han pasado las PASO en 22 distritos, ¿no? Sí, sí. Quería preguntar qué expectativas tenían, por supuesto que seguramente son positivas, pero en función del escenario que se viene después de las elecciones, bueno, ¿cómo va a ser ese escenario para el frente de izquierda? Y también, bueno, teniendo en cuenta lo que dicen en las encuestas, ¿no? Que siempre hay que tomarlas con pinza en relación a cómo quedaría posicionado el gobierno y otros partidos de la oposición. Bueno, en estos días o en las últimas semanas se ha hablado mucho de una posible polarización cuyos límites, ¿no es cierto?, es importante ver. En primer lugar, porque es un fenómeno que está relativamente restringido a la provincia de Buenos Aires. Y en segundo lugar, incluso en la provincia de Buenos Aires, donde el Frente de Izquierda concurre con Néstor Pitrola como candidato a senador, Nicolás del Caño como primer candidato a diputado y luego Romina del Pla como segunda diputada, incluso en la provincia de Buenos Aires, esta tentativa de polarización está mostrando sus límites. Creo que los límites fundamentalmente tienen que ver con las posibilidades del Frente para la Victoria de encaminar una polarización exitosa, porque más allá de proclamarla, hay que poder explicitarla en un programa, en un planteo. Los primeros gestos de la expresidenta después de las PASO ha sido un acercamiento al Partido Justicialista que de un modo general y a nivel nacional ha cogestionado desde el Congreso y desde las gobernaciones el ajuste con Macri. Entonces, eso constituye una fuerte desautorización a la pretensión de que el Frente para la Victoria sea una fuerza que pueda polarizar como referencia popular contra el ajuste. Y esto lo estamos viendo. En primer lugar, la consistencia de nuestro voto, que no se ha dejado llevar, ¿no es cierto?, por este fenómeno, y luego porque estamos percibiendo incluso, particularmente dentro de la clase trabajadora, una intención de voto hacia el Frente de Izquierda que afirma, ¿no es cierto?, esta idea contraria que se puede afirmar una polarización. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la polarización fue destruida en agosto. Hay una fuerza que, bueno, aparece con, digamos, el oficialismo con la mitad de los votos
y una oposición que paga el precio de su inconsecuencia y su larga colaboración con el macrismo. En la ciudad de Buenos Aires, los legisladores que acompañan a Filmus y los que acompañan a Lustó, y eso me consta porque soy diputado de la ciudad desde hace varios años, han cogestionado con el macrismo esta política de venta de tierras públicas, por ejemplo, que yo acabo de señalar. Entonces, vemos una corriente de voto hacia el Frente de Izquierda que se afirma como resultado de esta experiencia, se nutre también con los votos de aquellos que no superaron el filtro restrictivo de las PASO y que por las características de las listas que lo acompañan, en buena medida son listas de izquierda o de centro izquierda. Sobre esta base, nuestra pretensión es poder alcanzar en la provincia de Buenos Aires, reforzar y ampliar nuestra representación con la elección de Nicolás del Caño y Romina del Pla. Acá en la ciudad de Buenos Aires queremos llegar al Congreso Nacional. De acuerdo a los últimos sondeos y digamos a los cálculos de representación, nos estaría faltando alrededor de 1,5 puntos para llegar al Congreso y en ese caso consagrar 2 legisladores, a Miriam Bregman y a Gabriel Solano, ingresando a la legislatura, y tendríamos en ese caso un bloque, ¿no es cierto?, de 4 legisladores y una fuerza importante en la legislatura porteña. Estamos peleando por la renovación de nuestra banca en Salta y en Mendoza. Queremos llegar también en Córdoba, en Jujuy, donde hicimos una votación muy importante. También en Misiones, en el caso de Misiones, de Santiago del Estero, de Catamarca, y por supuesto en Mendoza, peleando, en el caso de Mendoza, renovar también la Diputación Nacional y diputados provinciales en todos estos distritos. Seguramente me olvido de algo, pero esto es más o menos el panorama. ¿Por qué, para los tres, la izquierda no puede converger en una alianza más amplia? Me refiero, por ejemplo, al caso de Luis Zamora y Autodeterminación y Libertad, como para lograr esta diferencia que les falta para los escaños en el Congreso. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, es una pregunta que realmente se la tiene que hacer a Luis Zamora. Miren, quiero detenerme en esto para que esto sea conocido inclusive por la población. El Frente de Izquierda le ha planteado a Zamora en varias oportunidades la oportunidad y la necesidad de confluir en común acá en la capital, que es donde él tiene su representación. En el año 2013, en las PASO del 2013, el Frente de Izquierda obtuvo alrededor de 70.000 votos y la corriente de Zamora obtuvo algo más de 40.000. En ese momento las elecciones de la ciudad todavía no se hacían por el sistema de PASO, con lo cual se hacían después. Nosotros le hicimos una propuesta a Zamora. Entendiendo el resultado de la elección, la prelación que había quedado, era muy claro que los votos sumados iban a permitir que obtuviéramos un diputado nacional, en ese caso era Jorge Altamira que encabezaba la lista, y íbamos a obtener 2 o 3 legisladores si íbamos juntos. ¿Cuál fue la propuesta que le hicimos? Nosotros encabezáramos la lista de diputados nacionales con Altamira y él, que había salido segundo con una distancia grande con nosotros, encabezara la lista de legisladores en lugar mío, ¿no es cierto?, que era en ese momento el candidato a legislador. Nos parecía un acuerdo justo porque respetaba la prelación de cargos y permitía que la izquierda en su conjunto llegara al Congreso y obtuviera una representación importante. Zamora rechazó este planteo. No llegamos al Congreso Nacional, obtuvimos un legislador que fui yo mismo, Zamora no obtuvo nada y un escenario parecido se repitió en el año 2015. Es muy claro que privilegia una construcción de carácter personal a lo que constituye una construcción política colectiva. Fíjense que cuando se habla de la izquierda en la ciudad se habla de Zamora y el FIT.
no se habla de ramal, de Bregman, se habla del FIT. Pero cuando se habla de Zamora, se habla de Zamora. Entonces, queremos que el electorado saque la conclusión de esta realidad y ahora, en esta instancia que tenemos, concentremos el voto de izquierda, progresista, democrático en el frente de izquierda. Próxima pregunta. No, dos cuestiones. Una que tiene que ver con lo que dice mi colega con referencia a la actuación de fuerzas federales, como por ejemplo Gendarmería, que no terminó de estar respondida, y agrego que llegan muchas informaciones del interior del país, que tienen representatividad dentro del país, donde por ejemplo en reuniones y asambleas en vías públicas o universidades ha ingresado Gendarmería, saber cuál es su opinión con referencia a eso, si creen que es una decisión política que acompaña este tipo de reuniones. Y la segunda tiene que ver con la salud. En los últimos días se conoció un proyecto del gobierno, por ejemplo, para crear un registro de personas que se atiendan en hospitales públicos, y creen que eso va en torno a una política de privatización. Miren, una cuestión. Primero, la propuesta nuestra, el planteo nuestro con relación efectivamente, la Gendarmería ha ingresado a la Universidad Nacional de Rosario. En este momento ha ingresado también a otras universidades en otros momentos. En este momento, justo estaba mirando las redes sociales, ahí los trabajadores del Garrahan me están denunciando que tienen a la policía local paseando por los pasillos, etc. Hay una política destinada, digamos, a la intervención sobre cuestiones de todo tipo internas, digamos, dentro del país, de diferentes fuerzas federales y particularmente la Gendarmería al servicio de reprimir o intervenir, digamos, en procesos que tienen que ver con reclamos de trabajadores, movilizaciones, como señaló antes tu compañero, y todo tipo de intervenciones, no solamente, digamos, como las que describí con anterioridad con relación a la interferencia dentro de los barrios más humildes de acá de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro planteo es que la Gendarmería debe ser retirada de absolutamente todos estos lugares. No es la razón de ser de la Gendarmería intervenir en asuntos internos. Somos el Frente de Izquierda que denunció bajo el gobierno anterior el propósito de llevar adelante inteligencia por parte de Gendarmería al interior de las organizaciones populares. Hemos sido los denunciantes del proyecto X, y de alguna manera aquella política hoy tiene una continuidad en el gobierno de Macri, que también está haciendo uso de las fuerzas en este sentido. Efectivamente somos parte también de la denuncia permanente de lo que ha ocurrido en las dos marchas relativas a la temática del reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Es de una brutalidad. Realmente estamos ahora en presencia de un par que son los que le han pegado directamente al periodismo luego de la última movilización. Estamos en presencia de no menos de 21 efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires que fueron identificados, que han participado de lo que fueron el armado de provocaciones en la movilización anterior, que están señalados, dan vuelta a las redes sociales, sus fotos, etcétera, pero Ocampo y Larreta no han tenido ningún tipo de intervención para castigar estas actuaciones, porque ellos las han y los han instruido políticamente para que llevaran adelante esas acciones. Todas esas acciones son tendientes a desanimar la movilización, a desanimar que la gente proteste, etcétera, y tenga sus posiciones. Así que nuestra posición es que las fuerzas federales se tienen que retirar, que tienen que ser investigadas, que en el caso de lo que estamos refiriendo, que hoy es digamos, preocupación del conjunto de la población, como es el caso de Santiago Maldonado, estamos exigiendo no solamente la renuncia de Patricia Bullrich, que ha actuado de una manera bastante clara a esta altura del partido, encubriendo a la Gendarmería en su acción represiva.